Hola chicos, ¿cómo están? Tengan un grato saludo de mi parte. Desde aquí de mi casa, espero que todos se encuentren muy bien. Ustedes allá en la institución. eh, Esto que estamos pasando ahora es algo históricamente diferente. Sé que para muchos es algo que puede ser muy preocupante, para otros debe ser algo que sea más difícil porque no están pudiendo ver a sus familiares en las horas de visita o no están teniendo sus permisos de salida. Ya muchos que tenían su desprendimiento no lo están pudiendo tener. Ya otros que justo esta semana ya tenían sus salidas, ya terminaban su proceso y quizás tal vez no puedan salir porque esta cuarentena está un poquito difícil. Eh, pero bueno, no es algo por qué alarmarse, no es algo por lo que se tengan que preocupar mucho. Sí tienen que tener sus cuidados, pero tampoco es para preocuparse en exceso. Todo tiene su medida, todo tiene su cuidado y todo tiene su forma de ser. Así que yo sé que los tíos y los padres están teniendo mucho estos cuidados para que ustedes eh, como hijos puedan tener una muy buena recuperación y sigan pudiendo tener este proceso que están teniendo tan bonito como lo es eh, el dejar de consumir estas sustancias psicoactivas o este diferente diferentes sustancias que tienen en sus cuerpos y que la están dejando eh, para poder renovarse. Bueno chicos, como este proceso de cambio que ustedes están viviendo no puede parar, así que hoy en este video quiero hablarles un poquito sobre algo que muchos tal vez puedan estar sintiendo. Quiero hablarles sobre algo que se llama el duelo. Históricamente se ha conocido el duelo como ese momento, esa etapa que se vive después del fallecimiento de una persona querida. Pero en esta ocasión podemos hablar sobre que el duelo se puede vivir también en estos momentos, porque también se puede vivir en situaciones algo agobiantes donde se pierde algo querido para uno, no solo una persona. Así que en este momento ustedes perdieron sus beneficios. ¿Qué beneficios? Los beneficios de ver a sus familiares, a sus seres queridos, los beneficios de sus permisos de salida. Estos beneficios, además de que están pasando por un cambio en el diario vivir. Esto crea y genera algunas cosas dentro de su cuerpo, dentro de su mente y su cerebro que puede generar cosas negativas y cosas que no queremos para que su proceso pueda continuar. Bueno, como les estaba comentando antes, el duelo se caracteriza por un sinfín de movimientos psicológicos. Esto es una etapa en la que se llega cuando se pierde a un ser querido, cuando madre, padre, amigo o pareja puede morir, pero se ha llegado al consenso de que esto no solo pasa cuando alguien muere, también cuando, como lo dije antes, cuando se llega a una situación de pérdida de cualquier otra cosa. Por ejemplo, también se pasa el duelo cuando terminamos con nuestras novias, cuando se nos pierde un celular, cuando perdemos un viaje que anhelábamos, que queríamos mucho, o en su caso, cuando perdemos estos beneficios que teníamos. Entonces estamos pasando por un duelo. Igualmente que ustedes, yo también lo estoy haciendo porque perdí el beneficio de salir a la calle, perdí el beneficio de seguir con mis prácticas, de continuar con la universidad como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces tengo que quedarme 24 horas encerrado aquí en la casa. Entonces todos estamos pasando por un sinfín de movimientos psicológicos, de estresores, de ansiedad, de sentimientos encontrados, de cosas que de verdad nos están alterando. Así que de esta forma nosotros en esta sesión vamos a tratar de hablar un poquito sobre esto. Entonces podemos seguir con que
Eh, el duelo no es una enfermedad, no es un trastorno mental. El duelo es algo normal y adaptativo, algo que tenemos en nosotros y algo muy importante para nosotros en un momento de pérdida. Así que no nos tenemos que preocupar o decir es que estoy pasando por un duelo y no sé qué hacer o tengo que ir al psicólogo urgentemente. Solo en casos muy específicos un duelo necesita de verdad ayuda terapéutica, pero si lo sabemos llevar y controlar bien desde el principio, esto no va a pasar a mayores. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de sentimientos y hacerlo saber a alguien importante, a alguien de confianza, para poder no dejar que esto continúe y genere algo de verdad muy grave, como lo es un episodio depresivo mayor o algún otro trastorno que sea más difícil de controlar. Listo, entonces podemos entender que el duelo es el conjunto de representaciones mentales y conductas vinculadas con una pérdida afectiva, algo que nos genera muchos sentimientos. Entonces, como he estado diciendo en todos estos ejemplos, son objetos, situaciones o personas que perdemos que nos generan muchos sentimientos negativos, como tristeza, como ira, como un sinfín de otras cosas que más adelante estaré explicando. Bueno, también está por decir y aclarar, el duelo es una reacción natural que tenemos los seres humanos, una reacción de tipo psicológico, fisiológico y conductual. Eso nos va a hacer pensar cosas, nos va a hacer que nuestro cuerpo haga cosas que normalmente no hace, va a hacer que nos comportemos de una forma diferente. Entonces va a ser, por ejemplo, que pensemos constantemente en esa pérdida, o por ejemplo es que yo quiero ver a mi familia, yo quiero que ellos vengan, que me traigan los dulces, o por ejemplo voy a comenzar a sudar, se me va a acelerar el corazón, o voy a comenzar a temblar. También está el hecho de que voy a estar más triste, me voy a aislar más de los demás, no voy a comer como antes. Todos estos cambios se generan aparte de un duelo, pero es normal, es algo que está en nuestro ser, en el hecho de ser un humano. Todo esto es muy normal, pero se tiene que controlar. Bueno, les tengo por decir también una pregunta que tal vez muchos se la hagan, otros tal vez no se la hagan. ¿El duelo es necesario pasarlo? Pues la verdad sí, es muy necesario pasar por la etapa del duelo, ya que esto va a ayudar a que nos curemos. Hagan de cuenta que el duelo es como una herida en el cuerpo. Hagamos de cuenta que yo me corto el brazo, me hago una herida muy profunda y necesito pasar por un estado de curación, así que o tengo que poner una curita o vendarme o echarme alcohol, isodine, agua oxigenada, o simplemente mantenerlo seco o lavarlo con jaboncito cuando me bañe, o un sinfín de cuidados que tengamos para esa herida que tengamos en el cuerpo. Igualmente es el duelo. El duelo es una herida que tenemos interna, y esta herida se va a ir sanando y sanando poco a poco con un proceso lento pero constante, que va a ayudar a que estos sentimientos ya no sean tan fuertes, hasta que simplemente seamos capaces de controlarlos y no sentir este duelo como algo negativo, sino como algo que nos ayudó para nuestro propio aprendizaje, como para nuestra superación. Bueno, si bien podemos identificar algunas etapas y fases del duelo. Muy bien, entonces comencemos con las fases. Entonces está la fase inicial o de evitación. En esta fase es donde comienza todo este duelo, porque hace poco sucedió el evento traumático o evento que nos afectó anímicamente o emocionalmente. Entonces aquí es donde comenzamos a... Este comienza con sentimientos de tristeza o de ira constantes, hasta en algunos momentos se puede hasta llorar. Este dura hasta que nosotros mismos aceptemos que perdimos eso que queríamos. Tenemos que aceptar que perdimos esta libertad o estos beneficios que teníamos hasta antes de esta cuarentena.
Después de esto continuamos con la fase aguda del duelo. Esta parte es la más fuerte de todas porque es donde se va comenzando a aumentar esos sentimientos profundos de tristeza, o comenzamos a tener mucha ira y no nos podemos controlar tanto con esto, porque comenzamos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar sobre lo que perdimos. Entonces podemos comenzar a pensar y a pensar y a pensar en ver a nuestros seres queridos, podemos comenzar a pensar en que ya no podemos salir a los permisos, o podemos comenzar a pensar de que ya no tenemos las actividades de antes, no nos podemos relacionar como antes. Entonces este tipo de cosas comienzan a afectar más y más a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestro estado de ánimo. Todas estas cosas repercuten, todos estos pensamientos, en la forma en la que nosotros actuamos, en la forma en que nos relacionamos con nuestros hermanos, con el hermano mayor, con los tíos, con los padres. Entonces uno a veces está como más irritable, como que más enojón, como que uno comienza a decir más groserías, o que uno se ofende por cualquier cosa, o uno está más triste, entonces solo se quiere quedar en la habitación encerrado, no quiere hablar con nadie, no quiere ver a nadie, no quiere hacer ninguna actividad. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a controlarnos, a saber que no podemos dejarnos llevar por todas estas cosas, porque va a ser mucho más perjudicial para nosotros mismos. Porque si simplemente nos quedamos encerrados en nosotros mismos mientras que estamos mirando para el techo en la habitación, simplemente van a generarse más y más y más y muchos más pensamientos negativos, que van a hacer que nosotros mismos nos podamos poner mucho peor. Listo, y está la fase final, que es la resolución del duelo. Aquí es donde ya todos estos sentimientos del pasado, de estos últimos días, estos pensamientos, todas estas tristezas e iras comienzan a irse con la corriente. Aquí es donde comenzamos a solucionar nosotros mismos, queremos volver a reconectarnos con nuestras rutinas, con nuestros diario vivir, queremos seguir hablando más con los hermanos, con los padres, con los tíos, queremos hacer un montón de cosas que nos ayudan, o comenzamos a hacer más arte terapia, o hacer dibujos, o comenzamos a escribir en el diario terapéutico, o hacer más preguntas en los círculos, o un poco de cosas que podemos hacer para poder reconectarnos con nuestro yo anterior antes de esta cuarentena. Bueno, y también podemos aclarar que dentro de estas fases hay unas etapas por las que vamos a pasar cada una, mientras que vamos cicatrizando esta herida que tenemos por dentro, mientras que vamos realizando todo este duelo, mientras que vamos aceptando todo esto, mientras que nos vamos recuperando. Entonces podemos comenzar con la etapa 1, que es la impacto y negación. Aquí es donde comenzamos a negar todo lo que está pasando. Entonces vamos a comenzar a decir, por ejemplo, no, es que ¿cómo así? ¿Por qué no podemos salir? ¿Por qué no podemos tener nuestros permisos? ¿Por qué nuestra familia no puede venir? Vamos a tener ese impacto, vamos a estar en shock por lo que nos han dicho, porque tenemos que estar en cuarentena, porque tenemos que estar aislados de todos, porque no podemos hacer lo que hacíamos antes, a lo que estábamos acostumbrados durante nuestro proceso de recuperación en la organización, en la institución. Entonces, si bien tengo entendido, ustedes tienen que estar separados por subgrupos, entonces tienen que estar normalmente separados del resto de sus hermanos. Entonces, ¿por qué no puedo hablar con él? ¿O por qué no puedo estar con él? ¿O porque esto, lo otro? Siempre vamos a estar en negación, siempre vamos a estar negando la ley, siempre vamos a estar negando lo que nos dicen, porque queremos hacer lo que antes hacíamos, a lo que perdimos y lo que se supone que era nuestra vida normal. Bueno, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de conocimiento de la pérdida. Aquí es donde vamos aceptando ya que tenemos estas nuevas reglas, que tenemos que seguir nuevos ordenamientos, que no va a ser lo mismo que la semana antepasada o hace un mes, o etcétera, etcétera, en donde simplemente nuestra familia podía venir, podíamos hablar con ellos en persona, este tipo de cosas que perdimos. Entonces aquí es donde vamos aceptando que simplemente no podemos ir en contra de la corriente, porque por más que sea por molestarlos, es por su seguridad, por su bienestar, porque no se infecten de este virus, porque mantengan su salud al 100, ya que este virus, si bien no mata a toda la población,
puede generar algunos malestares, algunos síntomas que son muy malucos. Entonces esto es lo que se está tratando de evitar, además de que se propague a otras personas que sí pueden ser mortales para ellos. Bueno, en este momento pasamos a la etapa 3, que es la de conservación y retraimiento. Esto es donde comenzamos a aislarnos de los demás, nos comenzamos a sentir tristes, nos comenzamos a dejar de hablar con algunas personas, a expresar nuestros sentimientos, dejamos de hacer lo que hacíamos antes. Por ejemplo, es que estoy tan triste que ya me da hasta pereza hacer arte terapia, o estoy tan triste que no quiero hablar con mis compañeros de habitación o con mis compañeros que normalmente solía estar, o simplemente ya no quiero escribir nada en el diario terapéutico, este tipo de cosas. También está la etapa 4 de cicatrización y reacomodo. Entonces aquí es donde comienza a cicatrizar esta herida que tenemos. Comenzamos a aceptar mucho más la situación en la que estamos. Comenzamos a aceptar de que esto es por un bien de nosotros. Comenzamos a aceptar que todas estas medidas no las están haciendo simplemente por hacerlas y porque no quieren que nosotros pasemos por otro diferente tipo de situaciones, sino que simplemente lo hacen porque no quieren que se propague más este virus. Y por último está la etapa de recuperación y sanación, que aquí es donde ya, si bien estamos en la misma forma, no podemos salir de permisos o no podemos ver a nuestra familia, de igual forma nos vamos a sentir bien, porque sabemos que va a ser mejor para nosotros y para nuestras familias. Porque si ellos se reúnen todos como se hace normalmente, en los domingos, en los días de visita, entonces el familiar de otra persona está contagiada de este virus, y entonces su familiar está aquí presente, entonces muy fácilmente que la persona contagiada contagia al resto de familiares de ustedes, y entonces esto va a ser peor para nosotros, porque si hubiera comenzado a decir, es que si hubiera acatado, como si hubiera impedido que ella viniera o que ellos vinieran, entonces no se hubieran contagiado. Entonces podemos comenzar a sentirnos peor que antes, pero de igual forma en esta etapa ya comenzamos a saber que todo va a mejorar, que todo, si bien no es como antes, de igual forma está el lado positivo. Sabemos que tenemos cosas mejores, cosas que mejorar, motivaciones, un montón de cosas que nos van a estar ayudando a mantener la cordura y el bienestar en esta situación. Bueno, si bien para pasar por este duelo tenemos 4 tareas importantes para poder superar esta etapa difícil, entonces se las voy a ir relatando uno a uno para que las pongamos en práctica y podamos pasar por todo esto. Bien, entonces la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Bien, aquí es como todo lo que les he hablado durante todo el video. Es aceptar que estamos pasando por un proceso difícil, por un proceso de mucho cuidado, por un proceso de prohibiciones, porque si bien ustedes antes de esta cuarentena tenían una salida muy controlada, ahora no pueden salir para nada. Al igual que ustedes, muchas personas como yo tampoco podemos salir, estamos encerrados en nuestras casas. Yo estoy ya hace como 3 semanas aquí encerrado en mi casa, entonces es como un proceso de duelo que tanto ustedes como yo estamos llevando, porque en serio es algo muy difícil y me hace falta al menos salir a la tienda a comprar lo del desayuno, o simplemente viajar en bus, o cuando iba de viaje de Pereira hasta Cartago para ir a las prácticas, para estar con ustedes. Es un proceso que tuve que dejar atrás, pero que me hace falta de verdad. Así que tenemos que aceptar juntos que esta es la realidad nuestra ahora, que tenemos que pasar por difíciles situaciones, que tenemos que dejar al lado muchos afectos, muchos sentimientos, de que quiero ver a mi familia, quiero ver a mi mamá, o quiero ver a mi novia o mi pareja, simplemente para mantenerlos a salvo, para mantenerlos con salud y que este virus no los afecte.
Bueno, la segunda tarea para realizar es poder trabajar las emociones que sentimos, poder trabajar esa tristeza, esa preocupación, esa ira que sentimos por dentro por toda esta situación. Entonces, después de aceptar la realidad, tenemos que aceptar nuestras emociones, no simplemente guardárnosla porque puede empeorar, o simplemente dejarla salir sin control, simplemente quiero llorar todo el día o quiero estar enojado, manotear a todos, tratar mal a todos. No, debemos mantener un control de esto. En algún momento yo pude expresar algunos tips o técnicas para mantener el control de las emociones. Entonces tenemos que volver a ello. Entonces simplemente respirar muy profundo, respirar por la nariz y botar por la boca. Esto muchas veces hasta que podamos estar más controlados, o tener alguna cosita, alguna pelotica o alguna bola de papel o alguna cosa que podamos apretar o jalar en momentos de mucho estrés y enojo, que esto nos va a ayudar a calmarnos. También está el hecho de que simplemente si nos sentimos muy enojados, retirarnos de la situación que nos está enojando mucho para podernos calmar y pensar bien las cosas, porque nosotros con la cabeza caliente, como se dice, podemos cometer muchas estupideces. Bueno, la tarea número 3 es adaptarnos al medio nuevo que tenemos. Si bien ya hemos pasado por un momento de aceptación, por un momento de control de emociones, ya va a ser mucho más fácil para nosotros adaptarnos al medio al que estamos viviendo ahora. El hecho de muchas restricciones, las tareas que tenemos antes no las tenemos, no podemos hacer las actividades, esto, lo otro. Entonces simplemente encontrar como la sintonía con el ambiente, como encontrar, bueno, dejé de hacer esto que me gustaba, pero puedo reemplazarlo con esta otra que me gusta también y que puedo hacer en estos momentos. Entonces está el hecho de que a muchos les gusta escribir. Si no les gusta o nunca lo han intentado, lo pueden comenzar a hacer, pueden comenzar a escribir en su diario terapéutico, decirle al padre cómo se sienten, expresar de verdad todo lo que sienten. Es que me siento muy triste porque es que mi familia está afuera, me está preocupando de que pronto mi mamá se contagie, de que pronto mi novia esté pasando por una situación difícil ya que no está trabajando. O sea, no simplemente decir es que me siento triste y ya. Es más como desahogarnos y contar completamente todas nuestras emociones, todas las situaciones que está pasando por nuestra cabeza, todo este tipo de cosas, para así poder desfogar un poquito esas situaciones, esos sentimientos que tenemos que nos encadenan a un malestar. Bueno, y la última fase, la fase número 4, es comenzar a generar emociones nuevas, emociones más positivas, dejando de lado las negativas que habíamos dejado en la tarea 2. Comenzar a sentirnos felices otra vez, comenzarnos a sentir a gusto con nosotros mismos, comenzarnos a reír otra vez, a gozar, a parchar la vida, como se dice por ahí. Sentirnos relajados, sabiendo que todo esto va a salir bien. Eso es lo que tenemos que hacer para completar todo esto. Bueno, y para ir terminando este video quiero dejarles algunos tips o recomendaciones, cositas así, para que puedan ir manejando el duelo, el estrés, la ansiedad que tienen por esta medida preventiva que está teniendo el gobierno con nosotros. Son cosas que yo he podido realizar y cosas que me han funcionado de verdad, y que tal vez a ustedes también les funcione. Bueno, entonces es bueno, es bueno que hablen sobre sus sentimientos, hablen con el padre, hablen con algún compañero, con algún tío, hablen sobre todo esto que están sintiendo y sobre todo esto que están pasando, todo esto que es tan pesado para nosotros. También trate de cuidar bien de usted y de su familia, así que acepte muy bien porque son estas medidas, acepte sus sentimientos, no vaya en contra de ellos, deje que fluyan, pero trate de controlarlos si se exceden mucho. Ayude a otras personas también, ayude a sus hermanos,
Ellos también se sienten mal por estas medidas que están sintiendo. Ayúdelo, aconséjelo, hable con él, escúchelo. Todo esto va a funcionar también para usted mismo curarse. También trate de recordar los buenos momentos eh, que pasó antes con sus familias. Trate de tenerlos en cuenta, en mente, para saber que por medio de esta motivación va a ser capaz de aguantar para volver a vivir estos buenos momentos después de esta cuarentena. Esto va a ayudarlo a tener muchas más energías, muchas más ganas de seguir con esto, y va a ser capaz de aguantar estos días que faltan. También trate de reflexionar y relajarse. Si bien esto que hace el abuelo del yoga y las reflexiones son algunas veces a la semana, la verdad no sé si en este momento lo estén haciendo aún, pero no solo lo haga con el abuelo, hágalo usted mismo también. Vaya en su habitación, en su tiempo libre o en las noches, siéntese en su cama o en el piso, cierre los ojos y comience a pensar, a reflexionar sobre todo esto, sobre todo lo que ha transcurrido en su vida, sobre cualquier cosa. Haga reflexionar, medite, quédese simplemente en silencio, dejando que imágenes y ideas pasen por su cabeza, pero esto va a ayudar a que pueda dejar correr sus emociones, pero no se aísle del todo. Simplemente esto hágalo en algunos momentos donde necesite meditar sobre usted mismo, sobre su vida, sobre su vida pasada, sobre lo que quiere ser al futuro. También trate de hacer yoga. Todas las posturas que les enseña el abuelo son muy buenas, son muy relajantes. Esto va a ayudar para que ustedes se sientan mejor. Así que hágalo en su habitación, así no sea el día de yoga, hágalo. Esto va a hacer que usted se relaje. Simplemente en unos 10 o 15 minutos de yoga que pueda hacer, esto va a ayudar a que usted sea capaz de controlarse, sea capaz de sobrellevar todo esto, y simplemente trate de buscar cosas que sean de buen provecho, que sean saludables y de una forma de relajarnos. Eh, También puede servir el ejercicio. Haga flexiones, sentadillas, diferentes cosas en su habitación o en un tiempo libre. Esto sirve también para que pueda mantener relajada la mente, despejada, ideas negativas fuera. Y también ayuda a que tenga un buen hábito de salud, a que su cuerpo esté mejor, a que todas las toxinas de las sustancias acaben de salir. Limpiar su sangre, su cerebro, su mente, su corazón, todo esto sirve para que pueda sobrellevar, para que pueda mejorar también, para que pueda continuar con su proceso de cambio en lo que lleva a la institución. Y bueno, nada más que decirles, todas estas cosas que les dije fue para que puedan afrontar esto del coronavirus, para que puedan sobrellevar todo lo que está pasando, toda la cuarentena, todo el aislamiento. Si bien me encantaría estar con ustedes otra vez en la institución como lo estábamos haciendo antes, eh, pero desde la universidad y desde el mismo circo se decidió que no era necesario que nosotros los practicantes de psicología estuviéramos presentes en estos procesos, ya que estaba muy alta la probabilidad de un contagio. Y mucho más yo que iba desde Pereira hasta Cartago y de Cartago hasta Pereira. Si bien podías llevar un virus desde aquí de Pereira hacia ustedes, o alguien en Cartago me lo pegara y yo pudiera traerlo hasta aquí a Pereira. Pero bueno, esperemos a ver qué tal se soluciona esto y ojalá nos podamos ver pronto. Chao.